Clint Eastwood ha tenido una carrera exitosa, con docenas de películas populares y 5 premios Oscar. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas lo ha nombrado uno de los actores y directores más respetados de la industria. Pero pese a todos estos logros, Eastwood también ha causado mucha controversia, especialmente entre sus colegas en Hollywood. Impulsado por su afición a decir lo que piensa, Eastwood ha aparecido en los titulares por cosas polémicas. Eastwood una vez se involucró en una disputa política con el director Spike Lee. Cuando Lee criticó la falta de diversidad en los elencos de La Conquista del Honor y de Letters from Iwo Jima, Eastwood le dijo públicamente que se callara. Afortunadamente, en este caso, las tensiones entre ambos se han calmado. Lee le dijo a Access: "Lo que pasó con Clint fue exagerado y ya es cosa del pasado. Estamos bien ahora". Pero no todas sus disputas terminaron bien, como la que tuvo con Michael Moore. Toda la carrera del documentalista se ha basado en expresar abiertamente su opinión, y así fue como inició un enfrentamiento con Eastwood. Todo comenzó cuando Moore tuiteó que los francotiradores no son héroes, revelando que su tío había sido asesinado por uno durante la Segunda Guerra Mundial. Dado el momento del tuit, muchos pensaron que estaba hablando de la película de Eastwood, Francotirador. Moore fue a Facebook para desmentir estas afirmaciones y también se dio el tiempo de elogiar la actuación de Bradley Cooper y de criticar el trabajo de Eastwood. Escribió: "Qué lástima que Clint confunda Vietnam con Irak en su narración y que sus personajes llamen a los iraquíes salvajes a lo largo de la película". Y fue ahí que empezaron los rumores de que Eastwood había amenazado con matar a Moore, lo cual llevó a Moore a volver a Facebook para aclarar las cosas. Escribió en su post: "Clint Eastwood se paró en la entrega de premios National Board of Review y dijo abiertamente que me mataría si alguna vez iba a su casa con mi cámara para una entrevista". A pesar de estar un poco sorprendido por lo que llamó una declaración tan violenta, Moore se rió del asunto. Sin embargo, no estaba tan seguro de que Eastwood viera humor en la situación. Moore continuó diciendo: "A Clint no pareció gustarle las risas de la gente. Dijo: 'Lo digo en serio', y la audiencia se quedó más callada que nunca. Le voy a disparar". Durante una aparición en CinemaCon ese abril, Eastwood afirmó que la historia no era cierta, pero añadió en broma: "Pero no es una mala idea". Get off my lawn. A través de los años, Eastwood ha levantado la ira de algunos músicos conocidos, incluyendo a Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers. En agosto del 2016, Eastwood tuvo una entrevista con Esquire sobre su aversión a la corrección política y pareció elogiar el enfoque divisivo del entonces candidato presidencial Donald Trump. Eastwood dijo: "Creo que tiene razón, porque secretamente todos están cansados de tanta corrección política, de la adulación. Estamos viviendo en una generación de aduladores y Vemos a gente acusando a otros de ser racistas y ese tipo de cosas. En mi época eso no se llamaba racismo". Cuando se le pidió que aclarara quién exactamente caía en dicha generación, el actor-director añadió: "Toda la gente que dice, 'No puedes hacer esto ni aquello ni decir eso'. Supongo que son los tiempos modernos". Sin perder tiempo, Flea fue a Twitter para responder estas afirmaciones. En un tweet que ahora ya está borrado, Flea escribió: "Hey Clint Eastwood, considérame un ya que aspiro a dejar atrás el racismo". De todas las celebridades que han tenido problema con Eastwood, hay una que realmente se destaca. Sandra Locke tuvo un extraordinario comienzo en la industria. En 1968 fue nominada al Oscar por su debut en The Heart is a Lonely Hunter. Más tarde conoció a Eastwood y, según Irish Times, su relación tóxica definió tristemente su carrera. Primero, coprotagonizaron El fugitivo Josie Wales y se llevaron bien tanto en lo profesional como en lo personal. Este dúo terminó haciendo 5 películas más juntos. Pero como Locke le dijo a The Washington Post en el 97, si trabajabas con Clint Eastwood, estabas en el negocio de películas de Clint Eastwood, ya no estabas en el negocio del cine. La gente dejó de llamarme, no me hice famosa, nunca fue mi fama, fue su fama. Cuando Locke expresó su deseo de expandirse y dirigir, dijo que ese fue el principio del fin. Después de 13 años juntos, Eastwood presuntamente cambió las cerraduras de su casa mientras ella no estaba. Ella demandó a Eastwood, pero él argumentó que Locke era solo su compañera de cuarto ocasional. Llegaron a un acuerdo fuera de la corte una vez que le prometieron a Locke un contrato de dirección con Warner Brothers que resultó ser falso. El estudio rechazó 30 de sus guiones. En respuesta, Locke hizo una demanda por fraude y más tarde llegaron a un acuerdo extrajudicial, pero sus planes de ser directora se esfumaron. Resumió su tiempo con Eastwood diciendo esto: "Mi mayor desgracia, lo que más deseo es poder volver atrás y reducir mi tiempo con Clint a la mitad".
Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Nicki Swift sobre disputas entre estrellas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.